Hola, ¿cómo estás? Yo soy tu asesor virtual Daniel Castro y el día de hoy vamos a aprender a hacer un excelente resumen. Un resumen es un texto que replica de manera breve los aspectos más determinantes de otro. En otras palabras, es rescatar lo más importante de algún texto. Tiene introducción, desarrollo y conclusión, que tú desarrollas, que tú estructuras, pero que siempre se conservan las ideas del autor. Es decir, siempre mantienen la originalidad. Las diferencias que tienen con los textos de opinión como las reseñas es que 1. No se opina críticamente, 2. No se elabora una opinión y 3. Siempre se hace mención de lo que dice el autor. Nunca se genera una opinión original, ¿ok? Y de ser posible debes de incluir información en manera de cita. Ahora, esto puede determinarse de acuerdo a los lineamientos del nivel educativo, pero en nuestro caso casi no es necesario. Ojo, las indicaciones para llevarlo a cabo es 1. Identificar los temas y los subtemas del texto para que sepas cuáles son las ideas principales. Número 2. Incluir todas las ideas principales. Número 3. Incluir solamente algunas ideas secundarias, las que te ayuden a resaltar la información que tú quieres dar a conocer a tu público. Número 4. El resumen debe equivaler al 30% del texto original. Y 5. Te recuerdo, no requiere una opinión. El texto que yo he utilizado para elaborar este ejemplo se llama Nada peor para el humor de Guillermo Murray Tortarolo. Muy bien, en este momento la primera o las primeras 2 líneas del texto son la idea principal y generalmente siempre va a ser así. La idea principal siempre va a ser presentada por el autor inmediatamente. El clima afecta cómo nos sentimos y cómo nos comportamos de manera individual y colectiva. Conforme el planeta se calienta, nosotros vivimos estos efectos de maneras cada vez más severas y dramáticas. ¿Okay? El texto va a hablar de por qué nosotros nos enojamos o nuestro estado de ánimo, nuestro humor cambia de acuerdo a la temperatura, especialmente cuando incrementa la temperatura. El resto de los párrafos nos van a dar argumentos para explicar esto. La cuestión aquí es que primero debemos identificar la idea principal para poder saber de qué va a hablar todo nuestro resumen. Si ya tenemos nuestra idea bien clara, debemos de comprender qué es lo que nos va a permitir desarrollar nuestro texto. Ya sea como una paráfrasis, que es lo más recomendable porque así tú vas a manipular el texto y vas a hacer los conocimientos o los aprendizajes mucho más significativos, es decir, que los vas a recordar mejor y los vas a poder aplicar mejor. O también mantenerlos en formato original, pero debes de manipularlos aunque sea un poquito para que tenga sentido y no solamente sea un collage de información copiada y pegada. ¿Ok? Finalmente, las ideas principales siempre formarán parte del resumen, cuando no todas las secundarias lo harán. Aquí tengo yo un ejemplo de parafraseado y dice: el clima afecta cómo nos sentimos y cómo nos comportamos de manera individual y también colectiva. Conforme el planeta se calienta, vivimos estos efectos de maneras cada vez más severas y dramáticas. Parafraseado, vamos a cambiar el 80% de todas las palabras acá, conservando los conceptos claves y el resto reemplazándolos con sinónimos. El clima es un factor que influencia el comportamiento de las personas. Mientras más se calienta, sufrimos consecuencias más agravadas. Ahora, el texto siempre tiene muchas ideas, principales, secundarias, y son presentadas por subtemas y párrafos. En este momento yo tengo el subtema temperatura y agresión humana, que forma parte del desarrollo del texto y formará por ende parte de mi resumen, del desarrollo de mi resumen. La cuestión aquí es que la primera idea que va a apoyar, o el primer argumento que va a apoyar la gran premisa del autor, es
que cuando tenemos calor y no podemos aliviarlo o no podemos bajar la temperatura, nos ponemos más irritables, ¿ok? Esto viene expresado en 3 líneas y luego de esas 3 líneas vienen 3 o 4 líneas más que explican o dan más detalles sobre esto, ¿vale? Por lo tanto, cada uno de estos temas o subtemas tienen una idea. En este momento, la temperatura con la agresión. Si nos hablaran del frío con la depresión, nos darían una idea. Lo que te quiero decir es que cada uno de estos temas tiene una idea principal y cada uno de los párrafos tiene una idea principal en sí. La cuestión es que el primer párrafo tiene la idea principal de todo el subtema, ¿ok? Bien, esa es la que siempre debes rescatar. Debajo de ese primer párrafo van a venir ideas secundarias que son básicamente ejemplos que te ayudan a conocer mejor ese concepto que te está escribiendo acá arriba. Aquí tenemos, cuando tenemos calor en particular es incómodo y no hay una forma sencilla de librarlo. El estado de ánimo se caldea, literalmente se calienta y nos ponemos más irritables, lo que favorece la violencia y la agresión física. Y la idea secundaria del párrafo de abajo dice: uno de los científicos que más ha estudiado este fenómeno es Craig Anderson de la Universidad Estatal de Iowa, quien a lo largo de más de 30 años ha investigado los motores de la violencia humana en diferentes situaciones, cuando usamos videojuegos, tras exponernos a medios de comunicación y en particular cuando sufrimos calor. Entonces, es una idea que enriquece la información del autor sobre el tema, más no que te explique el concepto o el tema que está desarrollando, ¿vale? Entonces solamente sirve para enriquecer más, para que tú como público puedas ver cómo se da este problema en la vida cotidiana, ¿ok? Bien, nuevamente, si separamos por párrafos, la idea principal sería cuando tenemos calor. Y yo parafraseo: cuando nuestra temperatura corporal aumenta y no hay manera de reducirla, nuestro estado de ánimo se hace irritable y favorece a la presencia de violencia y agresión física. Siempre seleccionar desde la primera palabra hasta el primer punto y cambiar el 80% de las palabras conservando los conceptos claves es lo que nos va a permitir que reduzcamos la cantidad de texto que se ha empleado para explicar el tema, y así podrás cubrir el 30% del texto original. Esta es la manera más sencilla como la que se puede llevar a cabo un resumen, y puedes aplicar esta técnica en cada párrafo, en cada subtema, en cada texto que tú quieras. Solamente recuerda que cada párrafo, como aquí, es una idea secundaria o primaria, dependiendo del orden que tengan después del subtema. Muy bien, entonces solamente queda que definas tu intención comunicativa, tu idea general, para que puedas estructurar el desarrollo de tu texto. Nos vemos en la próxima.